Buenos días a todos. Reciban desde la Universidad de Piura la más cordial bienvenida al webinar que tiene como tema reflexiones sobre el empresario y su propósito, a cargo de nuestro docente Manolo Alcázar. Él es doctor por la Universidad de Navarra, docente principal del PAD, de nuestra Escuela de Dirección en la Universidad de Piura. Enseña liderazgo, ética y organización. Es conferencista, ha participado en reconocidas empresas también, como Alicorp, Barrick, Ferreiros, Glencore, Scotiabank, Sodexo, entre otras. Miembro del Consejo Consultivo de la Universidad para el Desarrollo Andino. Esta sesión se ha organizado en dos partes. La primera consiste en una exposición del especialista que será en promedio de 40 minutos o menos. Sin embargo, ustedes pueden ir haciendo sus preguntas desde el inicio. La segunda parte consistirá estrictamente en una rueda de preguntas. Para ello, tienen un icono que dice chatear, que está habilitado en la parte inferior de la pantalla, para que hagan sus preguntas, las cuales responderemos, ¿no? Este webinar está siendo grabado para ser compartido posteriormente en nuestra página de Facebook, Posgrado Universidad de Piura, y de YouTube, Programa y Especialización UDEP. Las preguntas que no lleguen a ser respondidas serán resueltas por Manolo y enviadas a sus correos. En el Centro de Investigación de Familias Empresarias, quienes organizamos este evento, estamos también organizando una encuesta de cómo ha afectado las cuarentenas, las diferentes cuarentenas en los países del mundo por el coronavirus, ¿no? Y cómo ha afectado a los empresarios, a sus empresas, ¿no? Esta crisis es un hecho sin precedentes y todo está en proceso de cambio actualmente. Entonces, no importa quién sea el empresario, cuál sea su empresa, el COVID está afectándonos a todos y queremos realmente saber cómo está afectando esto. Para ello, queremos invitarlos a participar en una corta encuesta, ¿no? Una encuesta para entender mejor cómo están gestionando esta crisis, tanto las empresas familiares como las no familiares. Les vamos a poner un link para que ustedes puedan llenarla, demorarán máximo 15 minutos, está en Qualtrics, y es muy sencilla, la verdad. Y bueno, luego ustedes tendrán acceso a los resultados de la encuesta cuando se tabule, de las 5 regiones del mundo, ¿no? En las que estamos, las universidades que estamos participando, ¿no? Los del consorcio de investigación. Estamos agradecidos por su participación y damos inicio al webinar de esta mañana. Manolo. Pues buenos días por su presencia. Muchas gracias a César y a Carmen por la invitación. Son grandes amigos míos y siempre, cuando me piden algo, pues me cuesta mucho decir que no, así que termino diciendo que sí, aunque me meten en líos como el presente, ¿no? Bien, no vengo con idea de dar una conferencia ni mucho menos una charla magistral, porque entre otras cosas yo no soy capaz de hacer algo magistral, entonces ni me lo propongo siquiera, sino que yo vengo con la actitud de que esto sea pues un coloquio, es decir, y por tanto que se inicie la conversación en doble o tercera vía desde el primer minuto, si es que así lo quieren, ¿no? Yo estoy viendo el chat, por tanto, si alguien quiere pues escribir algo, pues lo leeré y en lo posible pues comentaré si es que tengo algo que decir. Lamentablemente no les veo, no sé si es a propósito que no les vea o porque por alguna razón no se puede, pero me gustaría verles porque no tengo vocación de locutor de radio, sino que estoy más acostumbrado al debate y a la discusión presencial en el aula, que es lo que me gusta, el debate y la discusión cruzada, ¿no? Entonces, pero bueno, como todos, pues esta situación nos está obligando a espabilar, ¿no? Y
y acomodarnos. Y yo hace unos meses no había oído hablar de Zoom y ahora pues es el pan mío de cada día, el Zoom mío de cada día, ¿no? Casi todos los días estoy conectado a Zoom. Hay un meme que corre por ahí diciendo que antes los profesores le decían a los alumnos, ya cállense, déjenme dar la lección. Y al contrario, ahora digan algo, por favor, digan algo, muevan las manos, digan algo, ¿no? Sí, los locutores de radio están acostumbrados a hablar sin ver al público el que hablan. Yo no estoy acostumbrado a eso y me siento un poco diciendo, ya los estoy aburriendo, ya alguien ha apagado la radio, ya han desconectado, están llorando de amargura por ver y escuchar lo que están escuchando. En fin, ojalá que esto les pueda servir de algo. Creo que lo que vengo diciendo no les sirve de nada todavía, pero bueno, también yo quiero aprender de ustedes, ¿no? Es decir, de sus experiencias y demás, lo posible. Bueno, reflexiones sobre el empresario y su propósito. Yo creo que voy a decir cosas elementales, es decir, no traigo ningún conejo en la chistera, ¿no? Sino una serie de cosas elementales, que a mí por lo menos me sirve recordarlas, y como a mí me sirve voy a aprovechar a recordarlas por si también les puede ser útil a ustedes, ¿no? Es vital siempre tener claro para qué estamos, ¿no? Porque si uno pierde de vista la misión, la meta, pues entonces puedes ir por cualquier lado, pues por cualquier cosa será útil, ¿no? Y yo me gusta ver las cosas desde una perspectiva lo más amplia posible, porque eso es una visión estratégica, realmente estratégica. Entonces las cosas hay que verlas pues a largo plazo, sobre todo a 500.000 años vista, ¿no? Hay gente que para el largo plazo son 3 días, para los niños un largo plazo son 3 días o una semana. ¡Ah, queda una semana! Como si fuera una eternidad. Los que ya peinamos canas, pues ya no contamos ni en horas, ni en días, ni en semanas, sino casi en meses o en años, ¿no? Y ya, yo he cumplido el mes pasado 55 años, y ya digo, 55 años, caracho, ya cuánto me dará Dios, ¿no? Está uno en el segundo tiempo ya, por lo menos, ¿no? Entonces hay que pensar las cosas a largo plazo. Y primera pregunta, ¿para qué estoy en este mundo, no? En mi canal de YouTube, voy a hacer publicidad en mi canal de YouTube, pues ya aprovecho, ¿no? Ya que no hago un cherry publicitario, ¿no? Tengo un canal de YouTube con bastantes cosas muy buenas, videos de otros profesores, pero hay algunos menos buenos, que son algunos míos, ¿no? Y hay una conferencia que les recomiendo que es ¿Quién es una persona? Porque los empresarios pues estudian muchas cosas, pero nos hemos olvidado de darle a los empresarios pues una oportunidad de conocer la cosa que el empresario maneja. Y el empresario maneja 2 cosas. Y esas 2 cosas no las puede estudiar en ningún lado, o en casi ningún lado, salvo en el MGO, programa que les recomiendo echar un vistazo. MGO. Lo voy a escribir en el chat para que lo puedan buscar en la web del PAD, ¿no? Que es conocer el vehículo que maneja. Y el vehículo que maneja un directivo o un en general y los empresarios en particular es la organización por un lado y la persona por otro lado. Y estas 2 cosas no tiene posibilidad el directivo de estudiarlas casi en ningún lado. En la organización se estudia poco y hay muchas confusiones al respecto. Aquí veo que está asistiendo Pablo Domínguez, que ya, bueno, Pablo Domínguez es uno de mis maestros, entonces mejor casi sería que escucharlo a él, ¿no? Pero hay muchas confusiones sobre la lógica del funcionamiento de las organizaciones, de las empresas. Se sabe bastante, pero no se conoce bien cómo funciona una organización desde el punto de vista humano. Se sabe muy bien que si los procesos de materiales, que si los flujos de dinero, que si los aspectos comerciales, pero como organización humana que es, ahí hay mucho pan por regalar. Y luego lo otro no se estudia, es decir, ¿qué es una persona? ¿Qué es un ser humano? ¿Qué es eso? Entonces, esto se estudia a fondo en el MGO. Mucho acerca de la persona, mucho acerca de la organización, y luego una tercera parte que es discusión de casos. Los que conocen el PAD saben que somos maniáticos de la discusión de casos. Yo soy un apasionado de la discusión de casos, creo que es muy importante transmitir conceptos e ideas, pero luego hay que entrenar el criterio práctico, porque eso es con lo que con los conceptos
se saca 1,20 en la universidad o en el colegio, pero con el pensamiento práctico, que es el que tienen los buenos empresarios, es donde uno saca 20 en la vida, ¿no? Que es donde hay que sacar 20 en la vida, porque eso es lo que me va a proporcionar la felicidad. Bueno, pues estamos, si ven esa conferencia, pues verán una panorámica rápida de qué es un ser humano, hasta donde yo entiendo, claro, hasta donde yo entiendo. Hombre, está mi querido Pablo también por aquí. Y estamos en esta vida para aportar, para hacer una contribución. Somos Caperucita Roja. Ayer estuve por la noche hablando con un grupo de estudiantes universitarios de una universidad y les decía eso. Bueno, el documento científico más riguroso y serio para comprender de qué va la vida es el cuento de Caperucita Roja. Eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Y reflexionar a nosotros mismos, porque cada uno de nosotros somos Caperucita Roja, ¿no? Yo soy Caperucita. Entonces, el cuento de Caperucita es el cuento de mi vida. Hay una persona, mi mamá, que me encarga. ¿Qué cosa? Pues que haga un favor, lleve una misión por cumplir, que es llevar una cesta a mi abuelita. Esa es la misión. ¿Cuál es mi misión? Pues llevar una cesta que me ha encargado mi mamá a un destinatario que es mi abuelita. Y para cumplir esa misión, pues tengo que pensar, porque la vida es dura, como dice Miguel Bazán. Vita es militia hominis super terram, ¿no? La vida del hombre sobre la tierra es guerra, es pelea, ¿no? Eso está es una cita de la Sagrada Escritura, ¿no? Entonces hay problemas, hay dificultades para cumplir la misión. Hay lobos, el bosque a veces es oscuro, y hay lobos, o sea que los lobos son peligrosos, hay que tener cuidado con ellos, ¿no? Pero también hay cazadores que me pueden ayudar. Entonces Caperucita tiene que aprender a distinguir los lobos de los cazadores. Y a veces resulta que los lobos parecen corderos y los cazadores pues son muy aguerridos y toscos y feos y dan miedo, ¿no? Pero son gente de buen corazón que me puede echar una mano. Pero no me puedo confundir, porque si me equivoco, el lobo me come, ¿no? Y hay que tener la humildad de pedir ayuda a los cazadores, ¿no? Entonces, si llevo a cumplimiento mi misión, pues la mayor beneficiada es en primer lugar la abuela, en segundo lugar la mamá, pues, bueno, o en segundo, porque la mamá está contenta de que... Y en primer lugar yo, porque así alcanzo mi felicidad en el cumplimiento de lo que tengo que hacer. Y ese encargo es libre, porque puedo mandar al diablo a la abuela, a mi mamá, y comerme la cesta mojándome los pies en el arroyo, ¿no? Y listo. Pero si hago eso, pues entonces mi vida pues, es un poco fracasada, ¿no? Cada uno de nosotros somos capaces. Esta estructura de cuento, yo desde luego nada de lo que digo es original mío, todo esto lo he copiado, ¿no? De gente más sabia, ¿no? Está pues en todas las grandes obras de la literatura. En las grandes, hay otras donde este cuento lo cambia, ¿no? Pero si uno lee los medios de comunicación, pues te han cambiado el cuento, ¿no? Ya no hay mamá que encargue, ya no hay destinatario y todo el mundo es lobo. Y no hay cazadores. Entonces, sí, yo mismo soy. En fin, Hollywood y algunos intelectuales por ahí en más nos tratan de ver un cuento distinto. Yo el que me creo es este. Entonces, los empresarios somos una caperucita, entonces uno tiene que pensar y dice, ¿cuál es mi misión en la vida? ¿Yo qué? ¿Quiénes son? ¿Quién me encarga? Bueno, quien me encarga es quien ha tomado la decisión de que yo exista. Ninguno de nosotros nos han pedido permiso para venir a este mundo, ¿no? Eso es así. Es decir, la vida que tenemos y el tiempo de vida que tenemos no es un recurso adquirido por nuestros méritos, ¿no? Sino que es un regalo que nos han dado, es un regalo, yo creo que hay que verlo como regalo, hemos sido afortunados por existir, la mayor riqueza que tenemos es la existencia, pero que somos administradores. Entonces tengo que ver con este regalo que me han concedido, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Libremente, porque puedo mandar al diablo a todos, ¿no? Entonces, ¿yo para qué estoy en este mundo? Pues estoy para aportar. Por aquí me dicen, a ver, es que el chat lo veo muy chico, ¿no? Bueno, está bien, están participando. Me parece que la empresa tiene que lograr cómo contribuir al mundo mejor.
Estas son dos perspectivas, existen otras. Bueno, hace un tiempo vino un español, que no me acuerdo quién era, yo le conocía de no sé qué. Entonces estuve con él y le pregunté, oye, ¿tú a qué te dedicas? Y me dio una respuesta que me pareció genial y la he copiado. Dice, yo me dedico a hacer el bien con ánimo de lucro. Me pareció fantástico. Es decir, el lucro por el lucro es ridículo. O sea, es una cosa más torpe que... Ya hay algunos académicos que explican eso, ¿no? No se lo creen ni ellos, ¿no? Que la empresa está para hacer ganar dinero al accionista. Bueno, eso... Bueno, a ustedes que son empresarios quizá les halaga o escuchar eso. Y dice, claro, yo monto una empresa para ganar dinero. Claro, no montas una empresa para perder dinero, ¿no? Pero, y te lo dicen los gerentes. Yo cuando alguien dice, la empresa está para eso, le digo, bueno, eso es lo que dicen los gerentes generales. Se lo dicen aquí a los dueños. Y los dueños, ¿qué dicen? Ojalá sea verdad, ¿no? Ojalá sea verdad que este tío se sacrifica para que yo me compre un segundo yate, ¿no? Pero ¿será verdad eso? O sea, es un simplismo, pero bueno, no quiero hablar de eso porque tengo varios libros escritos. Por cierto, quiero vender mis libros, o sea que tengo libros. Entonces, les pueden servir alguno de esos libros, ¿no? Estamos para hacer un mundo mejor, y eso significa mejorar las organizaciones. El mundo mejora si mejoran las organizaciones. ¿Y cómo mejoran las organizaciones? Pues si los que las dirigen toman mejores decisiones. Porque es como, ¿cómo mejoran los pacientes del mundo? Pues si quienes manejan a los pacientes, que es en primer lugar el paciente mismo, con la ayuda del médico, pues si toman buenas decisiones, entonces mejorará el estado del paciente. Los empresarios cumplen un papel en la sociedad fundamental. Un gran pensador español al que yo tengo mucho cariño, Leonardo Polo, decía que hay 3 instituciones vitales para el funcionamiento de un país, aparte de la administración de justicia, que es fundamental. Cuando la justicia en un país se resquiebra, justicia que no solo la administran los jueces, también los padres de familia, los empresarios, los profesores, estamos administrando justicia, ¿no? Pues cuando pones una nota al alumno, o lo suspendes o le pones una alta nota, en fin. Pero decía que hay 3 organizaciones clave, que son las familias, papá, mamá, con unos hijos, en lo posible, bueno, luego ya la vida, hay de todo, ¿no? Las universidades y las empresas, los empresarios. A mí me gusta más hablar de empresarios que de empresas, porque las macroempresas, las grandes corporaciones, todo eso, ya no sé si se pierde la esencia. Otro maestro muy querido por mí es Chesterton. Chesterton es un autor fantástico. Si esta charla les sirve para escuchar que Chesterton existe y ir a buscar para leerlo, ya yo me doy por satisfecho. Chesterton desconfiaba mucho de las grandes corporaciones y desconfiaba mucho también de los grandes aparatos estatales. Y apostaba mucho por el empresario mediano. O sea, ese empresario que ha tenido que sacar él adelante las cosas, que se ha tenido que espabilar, que ha pensado en soluciones para sus clientes, ganar plata resolviendo cuestiones de los clientes. Porque ganar plata a base de coimas, de sobornos, de amarres, de amiguismos malentendidos y demás, lo bonito del empresario es que gana plata resolviendo problemas de sus clientes, ¿no? Y los clientes les vienen y te dan las gracias, ¿no? Entonces, que empieza a dar empleo, que tira para arriba de la gente, que enseña a trabajar, que enseña a cumplir, a sacar resultados adelante. Hay que sacar resultados adelante, hay que sacar adelante las operaciones, no simplemente buenos deseos y veleidades, ¿no? Pues hace una contribución a la sociedad fantástica, porque crean organizaciones que solucionan problemas. Y además que conocen a sus empleados, conocen a sus clientes, conocen a sus proveedores. No es la gente como las grandes corporaciones accionistas, que es una masa gris. No se sabe quiénes son los accionistas. Y luego empleados, que tampoco los conozco, ¿no? Ni me sé los nombres. Entonces, no, es empresario que conoce a su gente, que sabe cuando una vendedora está con mala cara, algo le pasa. Que sabe que el hijo del encargado del almacén está enfermo. Que sabe que este es un fresco, que no sé qué, hay que meterle una cuadrada.
que sabe que este tiene potencial, pero todavía no se entera. Que el otro va a la suya. Que el otro hay que tener cuidado con él. Entonces, ese es el empresario que cuida del negocio y cuida de la gente, porque estas son las dos patas del futbolista, ¿no? El futbolista necesita dos piernas, no dos patas, disculpenme. Y el empresario necesita mirar cómo está el negocio y cómo está la gente. Cómo está la gente y cómo está el negocio. Si me preocupo mucho de la gente y cuido el negocio, se cae el negocio y cae la gente. Si me preocupo mucho del negocio, pero descuido a la gente, entonces ¿para qué quiero el negocio? Si no es para la gente. Y aquí voy un punto con el tema del propósito. O sea, el empresario hace un gran servicio a la humanidad y seguramente Dios se lo va a tener en cuenta positivamente del haber montado una empresa, de haberla sacado adelante y estar manteniendo. En momentos difíciles, ahora, pues seguramente más de uno de ustedes, o muchos, pues estarán sufriendo una barbaridad, como todos nos está afectando. A mí también me está afectando la pandemia, ¿no? En cuanto a salud física, hasta ahora, gracias a Dios, no. Pero ahí, gracias a mí, hasta ahora me está afectando, pero no trágicamente, ¿no? Hay gente que es una tragedia, ¿no? Hay muchas empresas que están con muchísimas dificultades. Hay algunas que no, hay algunas que les está yendo mejor, porque los servicios que dan, pues son más necesarios ahora, ¿no? Entonces están más demandados, ¿no? El representante de Zoom en Perú es amigo mío, es un empresario que estudió en el PAC. Además, escribí un caso sobre él hace tiempo, ¿no? Bueno, él no le faltan manos, ¿no? Y las ventas están subiendo. Pero el ser empresario es difícil y en ocasiones como ahora, pues muy duro. Y quizá, pues, dice que tengo que sobrevivir. No sé cómo voy a pagar los sueldos a fin de mes, o que no puedo pagarlos, que no puedo pagar a los proveedores, que los clientes pues me dicen que tampoco me pueden pagar. Entonces, que ya sabemos que hay dos parámetros que hacen que una empresa siga viviendo o no, y uno es la liquidez, lo sabemos, es decir, la liquidez hay que cuidarla como un tesoro, y en estos momentos, siempre, en estos momentos más, porque de qué me sirven las utilidades si me suspendo pagos, entonces me muero, ¿no? El otro criterio, que es una enfermedad más silenciosa, como la diabetes, no es tan escandalosa, pero que va deteriorando la organización, es la injusticia. Cuando en una empresa hay injusticias, eso es un cáncer silencioso, que al final termina impactando en muchas cosas y dice, bueno, pero ¿qué pasó aquí? Lo que pasó es que el edificio, los cimientos y las columnas están corroídos y no nos hemos dado cuenta. Claro, cuando una empresa no cuida el mínimo de justicia, luego, este es el mínimo, como la liquidez es el mínimo. Nadie monta una empresa para sobrevivir, ¿no? Lo que quiere es que prospere, que crezca, que se genere más riqueza, más empleo, más soluciones a los clientes, y tampoco nadie monta una empresa para ser justos. No, queremos ir más allá de la justicia. Queremos que haya también riqueza humana, ¿no? Que la gente, con el paso de los años, yo trabajo en mi empresa, digo, estoy muy agradecido porque ahí me hice gente, ¿no? Ahí me hice... Qué distinto es cuando uno se jubila y se encuentra con un antiguo subordinado colaborador que te diga, oye, jefe, ¿qué tal, hombre? ¿Qué tal va la jubilación? Qué alegría verlo, no sé, le invito a un cafecito y tal, ¿qué tal le va ahora? Ahora ya no manda usted nada, ¿no? Ahora ya ni el perro le hace caso, ¿no? Y usted era un fregado, la verdad es que usted era un fregado insoportable, pero hay que reconocer que tenía razón y que si no fuera por usted yo no sería un profesional, porque me enseñó a trabajar y me exigía. Y tenía razón, eso era lo que yo necesitaba, que me dieran una cuadrada y hacer las cosas bien, porque hay que hacerlas bien. Qué distinto es eso del tipo que es un energúmeno que no le ha importado a la gente y cuando se jubila se encuentra con un antiguo empleado y el empleado prefiere irse a la acera de frente, o prefiere no cruzárselo, porque le va a decir cuatro cosas. Porque no se ha ganado el cariño de la gente, el agradecimiento, porque no le ha importado a la gente. Entonces, crías cuervos, pues, protege tus ojos, ¿no? O sea, la labor del empresario es magnífica desde el punto de vista económico, desde el punto de vista humano y desde el punto de vista social, porque es que el país lo sacan adelante los empresarios y tienen mala prensa, porque hay malos empresarios, o que tienen ese nombre, pero en realidad no son empresarios, son unos piratas, ¿no?
Pero la empresa necesita mucho, la sociedad necesita mucho de ustedes, ¿no? No es fácil crear empresas, muchas de las que comienzan no salen adelante o duran poco y son muy importantes, entonces hay que cuidarlas mucho. Una empresa segunda es una lástima. Ahora estamos viendo casos de empresas que quiebran. A mí cuando me entero de algún caso de estos, me estoy enterando de alguno, me da mucha lástima, porque no es nada fácil montarla de nuevo, ¿no? Y de eso saben ustedes más que yo, ¿no? Entonces, las empresas son una cosa muy importante para la sociedad. Entonces, ya estoy hablando mucho. Y yo quería decir un par de cosas que no sé si se las están diciendo. Una es que hay que pensar a 500 años vista. O sea, hay que pensar cómo veré yo esto de hoy en día cuando lo vea desde dentro de 500 años. Que lo voy a ver. Porque la destrucción del cuerpo no es mi destrucción. Eso es así, filosóficamente. Y si uno tiene fe, como si uno es cristiano o musulmán o judío, pues también lo sabe. O de otras religiones que se han visto la película Gladiador. Tengo un pequeño vídeo aquí sobre Gladiador, que a ver si se lo pongo, ¿no? Porque tiene que ver con el mensaje que les voy a dar, ¿no? Es decir, piensen en el futuro de su empresa a 300, 400 años vista. Y piensen en el futuro de su contribución a 300, 400, 500 años vista. Ya me van a decir, bueno, el filósofo este no se le entiende, ¿no? Yo soy filósofo, nadie es perfecto, ¿no? Entonces, estudié filosofía, luego hice un MBA y luego me he dedicado, yo desde el 96 discutiendo con empresarios y directivos todos los días, ¿no? Tratando de servirles, pues son mis clientes, yo los libros y las cosas que desarrollo, seminarios y demás, siempre me pregunto lo mismo. ¿Esto que estoy contando es útil a quienes me escuchan? Útiles, no en el sentido de que a mí me gusta la música, porque me gusta lo que dices porque me ayuda la música. No, porque en ese sentido tengo que cambiar de oficio y ellos de proveedor, sino si lo que digo les es útil para su trabajo de directivos, ¿no? Este tema de la persona, me acuerdo que hace unos años que empecé a tratarlo, pues le di una conferencia a presidentes de empresas sobre este asunto. Soy un poco... y entonces luego les pregunté a varios de ellos, oye, este rollo que les he metido, ¿a ustedes les parece que esto hay que contárselo a gente como ustedes? O esto... Bueno, ya saben, en el PAD tenemos una cosa fantástica del PAD y que para mí me siento afortunado, es el privilegio de tener magníficos alumnos, digamos, entre comillas, alumnos de los que yo aprendo más que ellos de mí, ¿no? Y además porque te tienen estima y te dicen las cosas a la cara y sin anestesia, ¿no? Y te dicen, Manolo, oye, esto hay que cambiarlo, esto no está bien, o esto cuidarlo porque no sé qué tal. Entonces te lo dicen con cariño porque te tienen estima y quieren que mejores, como los padres a los hijos. Queremos a los hijos no porque son perfectos, sino queremos que sean perfectos porque los queremos, ¿no? Entonces me dijeron, por supuesto que sí, esto es totalmente relevante. Y dije, bueno, no sé si he sido claro, no sé si he sido didáctico, no sé, pero en esto hay que seguir trabajando. Los directivos necesitan entender que es un ser humano. Hace unos años, en el programa de alta dirección, les pregunté a los gerentes generales que estaban ahí, hice una encuesta rápida, encuesta boca de urna. Que tengo que seguir haciéndola, porque creo que este es un campo de investigación interesante. Les pregunté, ¿la vida tiene sentido, sí o no? Pregunta número 1. Pregunta número 2. ¿Cambia la manera de dirigir dependiendo de la respuesta que el gerente general le dé a la pregunta anterior, sí o no? Tercera pregunta. Si usted considera que la vida tiene sentido, ¿en qué cree usted que está el sentido de la vida? Esa era una respuesta. Entonces, estuvimos viendo las respuestas anónimas. Es decir, en las dos primeras preguntas, en una de ellas el 100% contestó que sí. En la otra, me parece que el 90 y pico por ciento contestó que sí. Entonces, ¿este tema es relevante para directivos? Sí. ¿Por qué? Porque cambia la manera de dirigir. ¿Se abordan estos temas en los programas para directivos? Entonces, ¿en qué están pensando quienes diseñan programas para directivos?
en música celestial. Entonces, hay que pensar en el futuro a largo plazo. Esto significa cuál va a ser el futuro de mi empresa a 400, 500 años. ¿Cuál va a ser el futuro de mi patrimonio acumulado, si lo tengo, a 400 o 500 años? Si esto uno se lo plantea, dice, bueno, pero si me voy a morir, no voy a llegar a tanto. Bueno, ¿y qué va a ser de esa empresa a futuro? Ahí entra el tema de la sucesión. Entonces, hay un tema de a quién dejarle la empresa y a quién dejarle mi patrimonio, ¿no? Y los criterios para seleccionar y definir esto. Y quiero decirles una antes de que se me olvide, porque además es muy rápido y es un tema en el que yo no soy especialista, pero tema tributario y tema venta o no de la empresa. Yo no soy experto en empresas familiares, conozco algo de empresas, de directivos, de organizaciones y de personas. De empresas familiares, pues en el sentido de que esto es lo que yo estudio, creo que también sirve para empresas familiares, pero digamos... Pero hace unos meses, hablando con una persona que ha hecho su tesis doctoral sobre tema de empresas familiares, estuvimos conversando y él me dijo una serie de cosas, yo le dije otra serie de cosas, y bueno, somos amigos, ¿no? Y le dije, mira, yo no estoy metido en ese rollo, pero yo creo que a los dueños de empresas habría que decirles un par de cosas, que no sé si se les está diciendo. Una de ellas es, así sin anestesia, no le dejen las empresas a sus hijos. Pero que está loco. No le dejen las empresas a sus hijos. No le dejen las empresas a sus hijos. Salvo que pues su hijo cumpla una serie de requisitos. Salvo que el dejarle la empresa a su hijo encaje con la estrategia de futuro a 500 años que ustedes quieren para la empresa que han creado. O que han heredado y que están gestionando ahora. Primer punto. Segundo punto, vayan a hablar con un notario o con un especialista en derecho tributario, pero de los de verdad, no de los que saben contabilidad, pero no saben los impactos tributarios, de herencias, o sea, testamento. Me contaba un español en España, no de Perú, me decía de estos temas que fue una de las personas, fue un antiguo jefe mío que me hizo tomar conciencia de estas cosas, ¿no? De empresas que están en varios países, que no sé qué y tal, se muere alguien, no sé qué y tal, y pues resulta que por las legislaciones tributarias de un país de no sé qué y tal, perdieron el control de toda una filial. Por aspectos tributarios hereditarios. O sea, los notarios es como los forenses, ¿no? Los forenses saben cómo se que muere la gente, ¿no? Los notarios, pues, saben muchas cosas. Por experiencia. Y yo le dije, ¿y por qué los notarios no te dicen estas cosas? Por un caso que no viene al caso. Le dije, porque el notario no te va a decir nada. El notario solo da fe de lo que tú, la otra parte, están diciendo. Porque si no, cambia su oficio. No puede. Claro, salvo que uno le pida consejo y le diga, ¿usted qué me aconseja y tal? Pero ahí ya no es notario. Es alguien a quien pide consejo, es un asesor. Pregúntenle las cosas malvadas que pasan en el mundo, con los temas legales, de herencias, de patrimonios, de tributación, porque los gobiernos, los estados son ávaros. Entonces, hay que pagar impuestos y tenemos la obligación moral también de pagar impuestos. Pero no hay que ser tontos, ¿no? Entonces, consulten a un buen notario, a un buen experto en testamentos, en tributación, y véanlo desde el punto de vista de cuál va a ser el bien de su empresa y de sus familias. Porque es lastimoso como montamos una empresa porque queremos tener una vida más próspera, más riqueza, dar mejor educación a nuestros hijos, yo qué sé, una casa en la playa, o tener el futuro asegurado, no sé qué tal. Al final, todo eso lo que logra es que las familias, unas peleas terribles y desunión. Dices, bueno, esto... Bueno, no les voy a contar ahora la conveniencia de separar el bolsillo de la empresa del bolsillo personal, que no son lo mismo, que son dos cosas distintas. Pero bueno, esto creo que
que ya lo saben. Tampoco quiero decirles cosas que ya saben. Bueno, seguramente todo lo que les estoy diciendo ya lo saben, pero la idea era repasar. Piensen cuál va a ser el mejor futuro. Es decir, tiene su hijo. A ver, estoy diciendo cosas escandalosas, que ya podemos entrar en una discusión y puede que me diga, bueno, no tienes razón. Bueno, pues si no tengo razón, mejor no. ¿Tiene derecho su hijo a...? Voy a poner cifras exageradas. Bueno, yo tengo 1.000 millones de patrimonio. ¿Tiene mi hijo derecho, o mis hijos, derecho a esos 1.000 millones? ¿En virtud de qué? No tienen derecho. Yo tengo que, si yo tengo 1.000 millones, que en día tenga 10 o 100 o lo que sea, o uno, bueno, si no tengo ninguno, lo que voy a delegar son deudas, bueno, pero también es una irresponsabilidad, ¿no? Pero bueno, ¿no? Yo tengo que, ese patrimonio es una gran responsabilidad. Tengo que pensar de qué manera esos recursos económicos pueden rendir mucho más a 500.000 años vista, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer con ese patrimonio? ¿Se lo voy a dar a mis hijos? Que no es a los hijos o las hijas tienen luego esposos o esposas, y cuñados, y suegros, y el nuero, y el yerno, y el primo, y no sé qué y tal. Entonces, se lo dejo a mi hijo, pero luego resulta que mi hijo pues tiene un accidente, y quien lo tiene la esposa, y con su hermano. O sea, eso tiene una historia muy corta, un futuro muy corto. Pero yo quiero que mi empresa y mi patrimonio siga rendiendo a futuro y que no se dilapide en 20 años o 30, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Estoy pensando en esos términos? Tengo que pensar a largo plazo. O creo que yo voy a vivir siempre. O sea, pensar en la sucesión no significa pensar en la sucesión de mis hijos, sino pensar en el futuro de la organización, de esos empleados, de esos negocios, de esos servicios, de esos clientes, de esos proveedores. Entonces tengo que yo, en la medida de lo posible, contribuir a que el futuro de eso sea mejor. También porque me van a pedir cuentas. Por si no lo sabía. Es que yo no soy cristiano, o yo no soy judío, o yo no soy musulmán. Bueno, si eres del antiguo Egipto, léase la oración que rezaban los antiguos egipcios en el libro de los muertos, ¿no? O sea, se va a pesar mi amor, cuánto he amado. Al final de la jornada del día de San Juan de la Cruz te van a juzgar en el amor. O sea, no te van a juzgar si eres el más rico del vecindario o el que más ha triunfado de tu promoción de colegio, sino la contribución que has hecho a este mundo. Eso no quiere decir, es que no me puedo tomar un whisky. Hombre, sí, y si es bueno, mejor. Pero estamos en la vida para tomarme whiskies. Estamos en la vida para llevar una cesta a un destinatario, y porque así alegro y además voy a ser feliz. Entonces, ¿esto quiere decir que no le voy a dejar nada a mis hijos? No, tampoco estoy diciendo esto, ¿no? A mis hijos, ¿qué es lo más importante que les tengo que dejar? Yo creo que dos cosas. Una, buena educación, que no significa, que significa buena educación, esto es otro rollo. Y luego, ¿qué es lo que más quieren los hijos de sus papás? Hombre, quiere la bicicleta, quiere el Nintendo, quiere el carro, quiere el viaje a Disneylandia. No, sí, pero ¿qué es lo que más alegra a los hijos de sus papás? Y lo que cuando no lo hay, más pena les da. Que sus papás se quieran, ¿no? Que el papá le diga a la hijita, hijita, yo te quiero mucho. Eres la niña de mis ojos. Pero si tú interfieres entre tu mamá y yo, te doy una patada en el trasero que te largo bien lejos. Y la hija dirá, ¡ah! Pero estará contenta porque dice, sí, eso es lo que yo más quiero. Y bueno, pues habrá que dejarles un dinero, no sé, pero ¿vas a dejar un dinero a un agujero negro que se lo gasta todo? Es ridículo. Entonces, ¿a quién le dejo el dinero? Vean la película de Kirk Douglas que se titula Codicia o Avaricia. ¿A quién le dejas el dinero? ¿Y qué dinero? Tengo 100 millones. ¿Le vas a dejar los 100 millones a estos tres? ¿O a estos dos? ¿O a este? ¿O al sobrino? ¿O al otro sobrino? ¿Y qué van a hacer con ese dinero? Primero, ¿tienen derecho? No, no tienen derecho. Hombre, quizá dejarles un departamento para que si se arruina, por lo menos no tenga que pagar el alquiler, ¿no?
bien, déjales un departamento. Estoy diciendo cosas simplemente para pensar, ¿no? Pero ¿a quién le voy a dejar la empresa y la parte gorda del patrimonio? Que yo quiero que rinda. Pues imaginación al poder. Por ejemplo, ¿por qué no dotas un fideicomiso? Yo qué sé, te buscas un abogado y todos los candados posibles, pues que esté gestionado por 3 universidades de prestigio del país. Digo 3 porque serias, para que sea un número impar y para que no sea una. Y digo 3 porque si son sensatos. Entonces, para que gestione un fideicomiso que genere rentas para dar becas para la investigación en temas de la Amazonía o de desarrollo peruano. Entonces, nos quejamos de la falta de educación en el Perú, de investigación en el Perú, pero ¿por qué no los empresarios dicen, mi dinero quiero que sí, el riesgo de que 3 universidades serias se pongan de acuerdo, 2 de ellas, para tirarse la plata, pues también puede suceder, pero es menor. Entonces, que gestione ese dinero para financiar cosas para las que es muy difícil encontrar financiamiento. O becas para estudiantes pobres, o investigación seria, que eso además va a jalar a futuro más de la riqueza y por tanto va a contribuir a la eliminación de la pobreza. O, si soy cristiano, pues voy a financiar una parroquia, una nueva iglesia o 3 iglesias. Dicen, mira, los próximos 500 años, pues todas las misas que se celebren ahí, pues algo me caerá. Yo soy una bestia, pero cuando vea donde Diosito me dirá, oye, pero no, sí, te he dejado 3 iglesias, que hay, o sea, sí van a durar bastante tiempo si no pasa nada raro. O becas para la formación de seminaristas, de sacerdotes buenos, serios, santos, doctos, alegres y deportistas, como decía el fundador de la Universidad de Piura. Que las cosas buenas que necesita el mundo no sean obstáculo por falta de plata. Yo voy a dejar la plata bien estructurada para que eso dure un montón de tiempo, el riesgo de mal manejo caiga, sea lo mínimo posible y siga rindiendo mi patrimonio a 500 años vista. Porque de la otra manera va a durar 20 años, 30, 40, ¿ustedes se lo creen? Ustedes saben historia de empresas anteriores, ¿no? Miren la historia de las empresas de los últimos 100 años y vean si es lo que ha sucedido es lo que al fundador le habría gustado que sucediera, ¿no? Pues bueno, escarmienten en cabeza ajena. O sea, piensen en esos términos. Amplitud de miras, a 500 años vista. Yo les quería este mensaje y el tema del notario. y cuidado con los aspectos tributarios. Entonces, con esto ya yo doy por concluida mi charla, porque ya les he dicho lo que les quería decir, ¿no? Entonces, aquí en el chat hay una serie de cuestiones y ya a partir de ahora las preguntas. Me parece Manolo, que a ver, pero dime, hola, César, dime. ¿qué tal si yo leo las preguntas para Bien, que los participantes las escuchen? Porque no todas están dirigidas a todos los participantes muy y bien, tú las respondes, ¿no? fantástico. Ah, Ya, entonces comenzamos. Mm, Una primera pregunta de Kaiser Petzold, bueno, ya la respondiste, ¿no? Que era la de los 2 tipos de empresario. La sí, siguiente dice, creo que el lucro es... menciona lo de si hay alguna segmentación de qué porcentaje ocupan en un universo. Yo no lo sé, no tengo ese dato. No sé si se ha hecho algún estudio así. Correcto. Segunda pregunta de Rafael Girón. Creo que el lucro es consecuencia de hacer bien las cosas en relación con todos los stakeholders. Es una afirmación más bien. Sí, ¿Tienes bueno, algo que comentar? a mí me gustan mucho los cuadrados, los cuadrantes. Entonces, a veces hay lucro, bueno, lucro es una palabra un poco fea, ¿no? Es decir, digamos, hay generación de riqueza económica y otras veces no. Pero luego hay buen lucro y mal lucro. Correcto. Una siguiente pregunta de Rodolfo Cotrina. ¿Es que los cuentos fueron hechos para enseñar principalmente lo que debes hacer, lo que no debes hacer? ¿Qué Sí, opinas sobre esto? bueno, en la literatura hay buena literatura, hay regular literatura y hay literatura para mejor no perder el tiempo con ella. Bueno, las grandes obras de la literatura
son grandes porque te dan las claves, la brújula y el mapa para andar por la vida, ¿no? El cuento Caperucita es una obra maestra, ¿no? El soldado Ryan es la cesta, que hay que llevar ¿a dónde? A su mamá. ¿Por qué? Porque hay que sacarlo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué hay que sacarlo? Porque ya la mamá ha perdido 2 hijos. Entonces no quiere, el comandante de las Fuerzas Armadas no quiere que muera el tercer hijo de una mamá. Entonces, ¿quién encarga? Pues el jefe de todas las Fuerzas Armadas. ¿A quién se lo encarga? Al capitán Miller. Capitán Miller es Caperucita. ¿Cuál es el encargo? Llevar al soldado Ryan ileso, repatriarlo a los Estados Unidos. ¿Quién es el beneficiario de esa misión? La mamá del soldado Ryan. ¿Cuál es el bosque? Francia, invadida por los alemanes y en guerra. ¿Hay lobos? Sí, todos los que se oponen a que esa misión sea un éxito. El enemigo que los puede matar a todos. ¿Hay cazadores? Sí, los que ayudan, pues los del destacamento que lleva el pelotón, que lleva el capitán Miller. ¿Quién es Caperucita? El capitán Miller. ¿Cuál es el principal enemigo? El capitán Miller. ¿Quién es el principal enemigo de Caperucita Roja? La misma Caperucita. ¿Quién es el principal enemigo que tenemos cada uno de nosotros? Nosotros mismos. ¿Por qué? Porque puede decir, oye, ¿y por qué yo tengo que ocuparme de salvar al soldado Ryan? Mi mamá también tiene un hijo y también mi mamá quiere que su hijo, que soy yo, salga ileso. Oye, ¿por qué yo tengo que llevarle la cesta a la abuela? Mejor me como yo los sándwiches, que tengo hambre, ¿no? Es el principal enemigo que tenemos es uno mismo. El Señor de los Anillos, pues es la misma historia, ¿no? ¿Quién es Caperucita Roja? Frodo. ¿Quién es el destinatario? Pues la Tierra Media, o sea, la humanidad. ¿Cuál es la misión? Destruir el anillo. Esa es la cesta. ¿Cuáles los cazadores que me pueden ayudar? Pues la compañía. ¿Quiénes son los lobos? Los orcos, etc. ¿Quién es el principal enemigo? Frodo mismo, porque se puede entusiasmar como con el anillo, como le pasa a Gollum, y entonces decir, oye, yo... ¿Quién encarga? Pues Dios. El personaje principal del Señor de los Anillos es Dios, pero que no aparece mencionado en toda la novela en ningún momento. Pero si uno lee con perspicacia, pues sí. Y hay un momento en que Gandalf alude a ello. Pero en el cristianismo, ¿quién es Caperucita? Manolo Alcázar. ¿Quién encarga? Pues Dios, Jesucristo, Dios Padre y Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Es la mamá de Caperucita. ¿Quién es el destinatario de mis aportes? Porque cuando uno aporta, aporta a destinatarios, y los destinatarios son personas. Pues otras personas. ¿Quiénes son los cazadores? Pues otras personas que me pueden ayudar. Dios mismo, los ángeles, los buenos, ¿no? Como los perros buenos. Los perros saben que van al cielo, ¿no? Los perros buenos, los malos no. En el cielo habrá perros, claro, pues por supuesto que sí. Quien que diga lo contrario se equivoca, ¿no? ¿Quiénes son los lobos? Pues también los hay. Pues otras personas, también hay diablos. ¿Y quién es el principal enemigo? Pues soy yo. El principal tipo con el que tengo que pelear y lidiar y mantener a raya soy yo. O sea, el cuento Caperucita es el mismo cuento de Salvador Ryan, de Los Señores Anillos, y es la propuesta cristiana. ¿Y hay otros cuentos? Sí, hay otros cuentos. El cuento liberal que dice, tú mismo eres destinatario en misión, que tú estás loco. Tu proyecto de vida, desplegar tus posibilidades, hacer lo que tú quieras. ¿Quién te encarga? Tú mismo te encargas. Tú mismo eres el destinatario. La cesta es lo que tú quieras. ¿Quiénes te ayudan? Nadie. No te fíes de nadie. ¿Quiénes te amenazan? Los otros. El infierno son los otros, decía Sartre. El homo homini lupus, que decía Hobbes, ¿no? El hombre es un lobo para el hombre. O sea, Caperucita está sola. En mitad del bosque no tiene ni mamá, ni abuela, ni cazadores y todos son lobos. Entonces, espabila. Ese es el cuento que no... Y tu felicidad es comerte más sándwiches y tomarte más whiskies. Y luego, ¿cuál es el cuento marxista? Fíjense que estoy contando 3 cuentos. Uno lo he contado en varias versiones. El cuento liberal, individualista, hedonista, materialista, y otra versión del cuento materialista. ¿Quién es Caperucita?
el conjunto. ¿Quién es el destinatario? El conjunto. ¿Quién es el que encarga? El conjunto. Este es el colectivismo socialista, o sea, la humanidad. ¿Cuál es el beneficio? Pues placer, el mismo que el individualismo, ¿no? Risas y salsa. ¿Quiénes ayudan? Nadie. ¿Cuál es la lógica? La lucha de clases, la violencia, exacerbar los conflictos. ¿Quiénes son el enemigo del cuento socialista colectivista y del cuento liberal capitalista hedonista? En el marxismo, los que se oponen, bueno, todos los que se oponen a este cuento, o sea, los que cuentan el cuento de Caperucita. Solo hay 3 cuentos. Entonces, todo el mundo se cree un cuento. Entonces, pregúntense ustedes cuál es el cuento que se creen. Porque según ese cuento, uno anda por la vida. Quizá a veces sin ser muy consciente de ello, ¿no? Bueno, pues, ¿cuál es el cuento que ustedes quieren que sus hijos y sus hijas escuchen? Yo creo que el cuento verdadero es el cuento con Caperucita Roja. Pero, en fin, que quiera contar un cuento distinto. Seguimos. Sí, Manolo, yo creo que ya una última pregunta y las Bien. demás las respondemos pues por escrito, las enviamos. Una pregunta de Carmen Pachas que dice, empresarios que resuelven los problemas de las personas de su entorno, colaboradores, clientes, proveedores. Sí. Bueno, los problemas que tiene que resolver, porque a veces hay que decir, hay que echar una mano, ayudar, y otra vez hay que decir, oye, mira, muchacho, es como al hijo, ¿no? Le he dicho 18 veces que no haga tal cosa. Lo ha hecho, se ha caído y está llorando. Pues, voy a ayudarle. O le digo, mira, no. Tengo ganas de que aprende que se levante, porque tiene que aprender. Porque si no, siempre... O sea, la cama se la hace él. Y el brócoli se lo come. Si no se lo come ahora, se lo va a comer por la noche. Y si no se lo come por la noche, mañana el desayuno. O sea, a veces hay que resolver problemas de la gente y a veces hay que enseñar a que la gente aprenda a resolver sus problemas, porque si no estamos fritos. Y ese es más importante. A veces hay que dar pescado. Pero es más ayuda enseñar a pescar. Y es más ayuda aún darle los medios que aprenda a pescar, a transformar el pescado, a ahorrar, a invertir, a generar empleo y a dar alimentación a mucha gente con el pescado. Esa ayuda es mucho mejor. Si yo engrío a la gente, pues no les ayudo. Hay veces que sí, hay que levantar a una persona, limpiarle los mocos, cambiarle los pañales o darles de comer, pero con la esperanza de que llegue un momento que ya eso no sea necesario. ¿Cómo hace uno con los hijos, ¿no? Bueno. Muchas gracias, Manolo. Ya estamos en hora, son las 10 en punto. Te damos de verdad las gracias por la interesante exposición de este webinar y a todos los participantes conectados. De hecho, los invitamos a responder la encuesta que les vamos a mandar junto con el link del video de esta sesión, la encuesta sobre familias empresarias, y los invitamos a visitar nuestra página de Facebook de posgrado de la Universidad de Piura y de YouTube, programa y especialización UDEP. Asimismo, también los invitamos a entrar a la página del PAD para visitar la maestría del MGO. Las preguntas que no han sido respondidas serán resueltas por Manolo y enviadas a sus correos junto con esta respuesta que les enviaremos con el link del video. Estén atentos a la página de Facebook, donde anunciaremos el siguiente webinar que hemos organizado para el 5 de agosto, Liderazgo Trascendente en la Era Digital, donde tendremos a Christian Ketterer de Harvard y a Pablo Ferreiro del PAD de la Universidad de Piura. Muchas gracias, Manolo, muchas gracias a todos los participantes y que tengan todos un muy buen día. Hasta luego. Adiós.